buenas tardes, buenas noches y para algunos compañeros que nos están viendo desde México, una disculpa porque este tiempo perdido, pero pues hubo necesidad de cambiar el horario estamos actualmente en toque de queda en Guatemala. Una disculpa a nuestros compañeros de México que estaban esperando desde hace una hora. Entonces, yo soy el doctor Edgar Illescas. Para mí es un gusto poder empezar a hablar de este programa que vamos a tocar durante estos 2 días. Es un programa de reperfusión en el infarto agudo del miocardio. Para eso, por favor, le vamos a dar la palabra al licenciado Ignacio Lilo. Él es actualmente el director ejecutivo del Hospital El Pilar. Buenas tardes, licenciado. Hola, doctor Illescas, muchas gracias por permitirme inaugurar este seminario y permíteme trasladarte que es muy importante que médicos como tú lleguéis a Guatemala con el empuje que tú estás teniendo. Miren ustedes, la medicina ha avanzado tanto en las últimas décadas, curando enfermedades de las que antes morían tanta gente, que el problema es que los avances científicos son muy caros. La obligación de un prestador de servicio como el Hospital El Pilar es la creación de programas que permitan atender a pacientes concretos a un coste relativamente asequible. Relativamente hace poco tiempo hemos creado la unidad de oncología y la unidad de la mujer, que fueron inauguradas por el presidente Aznar. En la actualidad, la desorganización del sector privado en Guatemala, del sector salud, es tal que en muchos casos no nos permite trasladar la tecnología que se está produciendo en la medicina a los pacientes. Y si lo hacemos, lo estamos haciendo a unos costes muy elevados. Si entre todos nos organizamos, todos los actores, estamos hablando de aseguradoras, hospitales, médicos de atención primaria, centros de atención primaria, conseguiremos poner un poco de orden en el sector. La idea de fondo de este webinar es la creación de del código infarto en Guatemala. Créanme si les digo que hay mucha gente hoy en día en Guatemala que cree que por tener la póliza de seguro más cara del sector se va a salvar de todo porque va a ir a Houston. Como van a ver ustedes a lo largo de este webinar, cuando a uno le da un dolor precordial, cada minuto, cada segundo literalmente cuenta y no se va a salvar en Houston. Lo que pretendemos poner en el Hospital El Pilar es una sala de hemodinamia las 24 horas del día, los 365 días del año, en perfecta coordinación con todos los agentes del sector. Estimados amigos, todos ustedes juegan un papel muy importante en el sector. Los animo a que apuesten por la creación de esta unidad y nos ayuden a salvar enfermos y a mejorar la calidad de vida de los mismos. Muchas gracias, doctor Illescas. Mucha suerte en la celebración de este seminario. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Es para nosotros un gusto. Y vamos a dar inicio a la primera plática del día de hoy. Entonces, la primera plática está a cargo del doctor José Antonio Cornejo Guerra. El doctor José Antonio Cornejo Guerra, él es médico cardiólogo. Actualmente está terminando su entrenamiento en cardiología intervencionista. Él está liderando un grupo que está creando el primer registro de infarto a nivel nacional con el apoyo de la Universidad de San Carlos. Y él nos va a dar un tema muy importante que es cuál es el panorama actual del infarto en Guatemala y cuál es la necesidad o por qué necesitamos un programa de reperfusión. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, se te escucha claro. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Illescas y a todo el equipo del Pilar. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos. El tema que se me fue asignado se llama Panorama Actual del Infarto del Miocardio en Guatemala y juntos intentaremos contestar la pregunta ¿por qué necesitamos un programa de reperfusión? Ya me había presentado el doctor Illescas. Mi nombre es José Antonio Cornejo Guerra.
y vamos a iniciar. Bueno, vamos a presentar primero, voy a iniciar con 2 casos clínicos para que ustedes comparen lo que nosotros vemos en sala de hemodinámica. Digamos, vamos a empezar con 2 casos. Los 2 pacientes ingresaron bajo el contexto de un infarto agudo con elevación del segmento ST. El primer paciente ingresa con 8 horas de retraso, el segundo paciente ingresa con 4 horas de retraso. Al primer paciente se decide como método de reperfusión en un hospital periférico realizar trombolisis. Dado que la trombolisis fue fallida, es enviado al Instituto Nacional de Cardiología para realizar la angioplastía de rescate. La angiografía inicial, ustedes observan cómo la arteria descendente anterior, la cual es la arteria principal del corazón, aquí baja por acá, pues tiene una lesión en segmento medio trombótica que involucra un ramo diagonal y que tiene flujo comprometido. ¿Ok? Comparado con el segundo paciente a las 4 horas se presentó y se decidió que ingresara a angioplastía primaria. Entonces, este paciente también tiene comprometida la arteria descendente anterior, donde está abocada la guía. Aquí debería de ir una arteria, la cual no está. Entonces, son 2 contextos diferentes. Los 2 entraron a cateterismo, pero lo que quiero hacer énfasis en realidad es en el resultado final. Entonces, el paciente que fue a una trombolisis, la cual fue fallida, el resultado final, aunque los 2 fueron angioplastía, el resultado final después de angioplastía con balón y posterior a la colocación de 2 stents liberadores de fármaco, el resultado final es subóptimo. Ustedes ven cómo ya no tiene lesiones epicárdicas, pero el flujo es un flujo lento, es un flujo pulsado. Comparémoslo con el segundo paciente que se presentó a las 4 horas, diabético también, mismo contexto, y este paciente después de la angioplastía, ustedes observan cómo la arteria descendente anterior la recuperamos y el flujo es adecuado. ¿Por qué traigo este caso a colación? El contexto clínico puede parecer el mismo, sin embargo, lo que uno observa ya dentro de la sala hemodinámica es diferente. Entonces, mismo procedimiento, resultado distinto. Este paciente, conforme más tiempo de retraso tenga, o en este caso, una trombolisis fallida, pues tenemos que el endotelio va a estar activo. Tenemos mediadores inflamatorios, mediadores trombogénicos, vasoconstricción de la microvasculatura, por la cual el resultado, a pesar de que fue una angioplastía, es un resultado subóptimo con mala perfusión, contrario a este paciente. Entonces, mismo procedimiento, distinto resultado. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque en infarto agudo con elevación del segmento ST, el pronóstico del paciente depende del retraso en el cual lo logremos atender, pero ojo, también depende de la perfusión que logremos alcanzar. Entonces, este es el primer caso que lo traía para que fuera ilustrativo. Ahora bien, vamos a entender juntos cómo está el infarto del miocardio en Guatemala. Entonces, a nivel mundial, se sabe que 7 millones de personas mueren de infarto. Para el año 2030 se estima que van a ser 9 millones de personas que mueran por infarto del miocardio. Ojo, el 80% de estas personas, el 80%, sucede en países de ingreso medio-bajo, como lo es Guatemala, ¿no? Bueno, ahora bien, les traigo algunos números que construí para un artículo que vamos a publicar, pero que quiero sobre todo que ustedes entiendan conmigo qué es lo que está pasando. Bien, la tasa de mortalidad ajustada a edad y sexo en Guatemala parece ser baja, o se oye baja cuando uno ve que son 33 pacientes muertos por cada 100,000, y dice, bueno, pues no es mucho. Sin embargo, en este análisis que hicimos con países de América, de Europa y de Asia, ustedes ven que nuestra tasa es la azul. Entonces, nuestra tasa en esta serie de 2010 a 2015 es la más alta comparada con otros países. Aunque suene bajo, en realidad es una tasa bastante alta. Ahora bien, para analizar el infarto no se puede analizar en números, en números totales, tenemos que ajustarlo a las tasas. En este caso les presento una tasa de mortalidad ajustada a la edad. Hicimos un análisis en los quinquenios que muestra el Instituto Nacional de Estadística de 2012 al 2018. ¿Por qué? Porque bien, el Ministerio de Salud dice que la primera causa de mortalidad en Guatemala es la neumonía y la segunda causa es el infarto del miocardio, ¿ok? Pero la neumonía se presenta en la población desde que nace hasta que se muere. Y el infarto no. El infarto básicamente, al menos en Guatemala, en los quinquenios que les muestro y en los años analizados, es a partir de 65 años, y aquí lo podemos ver. Es decir, no, al comparar 2 patologías, una que se presenta durante toda la vida y la otra que se presenta en un estado de la vida, entonces sí va a ser mayor la neumonía. Sin embargo, cuando analizamos el infarto del miocardio con tasas ajustadas a edad y sexo,
básicamente es en pacientes arriba de 65 años. Entonces, bien, la siguiente pregunta sería, ok, entonces comparemos la neumonía con el infarto, ya que son las dos tasas reportadas como mayor mortalidad. Entonces, cuando ya comparamos la neumonía con el infarto del miocardio en pacientes arriba de 65 años, ya que arriba de 65 años, cuando básicamente se presenta el infarto, ustedes ven que la tasa del infarto es mucho mayor que la neumonía. Por lo cual, cuando los ponemos a comparar bajo las mismas condiciones, en condiciones comparables, el infarto parece ser mayor que la neumonía. Entonces, ahí ya empezamos a sacar conclusiones que de pronto con números totales no las podemos sacar. Hicimos unas proyecciones a 5 años, igual de 2012 hasta el 2022, y si actualmente se mueren 5.300 pacientes alrededor por infarto, para el 2022 serán más de 6.000 pacientes los que perdamos por infarto agudo del miocardio. Bien, ahora bien, ya vimos por qué el infarto realmente es un problema en Guatemala. Ahora bien, para hablar de cómo se trata el infarto en Guatemala, necesariamente tendremos que regresar unos años a el registro ACCESS. El registro ACCESS es un estudio que se hace en América, en África y en Oriente, y en Oriente Medio. El estudio ACCESS reclutó más de 11.000 pacientes. Yo les presento los que representan a Guatemala, en los que Guatemala participó. Básicamente se hizo en la ciudad de Guatemala, Hospital Roosevelt, Hospital San Juan y hospitales privados. De 289 pacientes aportó Guatemala, de los 11.000, fueron 2 años de seguimiento y la mayor parte de pacientes se presentó con un infarto con elevación del segmento ST. De este grupo, únicamente un cuarto de ellos recibió fibrinolisis, es decir, recibió la terapia de segunda línea. Y ojo, ninguno de ellos, 0%, recibió angioplastía primaria, que es el tratamiento de elección. En el registro con los datos de Guatemala, reporta una mortalidad del 17%. Esta mortalidad realmente es alta cuando la comparamos con la mortalidad de toda la serie. O sea, de los 11.000 pacientes se murieron 7.3 y Guatemala reportó 17%. Entonces, es un registro que tiene pues ya algunos años, con algunas cosas metodológicas que pueden ser perfectibles, pero no sirven para saber cómo se estaba tratando el infarto en aquel momento y cómo es que se trata. Entonces, bueno, para hablar del tratamiento del infarto, tenemos que entender que el paciente tiene que recorrer un camino hasta que el paciente o se trata o fallece. Entonces, por ejemplo, la línea azul representa todo el camino del paciente. El reloj de arriba representa los retrasos. Mientras más grande es más retraso. Entonces, aquí tenemos un paciente que tuvo dolor precordial, un infarto del miocardio, decidió consultar a una clínica. En la clínica le diagnostican, tiene usted un infarto agudo con elevación del segmento ST. Sin embargo, en esta clínica no había cómo tratarlo. Entonces ellos decidieron trasladarlo a un hospital. En el hospital, pues el método de reperfusión que tenían a la mano, pues era el trombolítico. Entonces deciden administrar trombolítico a este paciente. Cuando el trombolítico se diagnostica que es exitoso, entonces el reloj se detiene. Y entonces se detiene un intervalo que es muy importante que se llama el tiempo total de isquemia. El tiempo total de isquemia representa todos los retrasos del paciente. Y el tiempo total de isquemia es el intervalo pronóstico más importante en cuanto al infarto agudo con elevación del segmento ST. Entendamos esto, que cualquier retraso en el sistema de reperfusión va a traducirse en pronóstico. Entonces, en países en vías de desarrollo, el mayor retraso que existe, pues es este primero, en que el paciente reconozca que necesita ayuda. Pero aún así, el sistema debe ser eficiente para resolverlo. Y aquí termina el tiempo total de isquemia, sin embargo, no olvidemos que hay un intervalo más, que es el tiempo en que el paciente tiene una fibrinolisis exitosa y debe ir a angioplastía. Aquí ganamos 24 horas. Ya abrimos la arteria y ganamos 24 horas si la fibrinolisis es exitosa. Entonces, todo este recorrido del paciente nos recuerda que continúa vigente la frase que dice el tiempo es miocardio. Eso continúa vigente y para que todo esto funcione, entonces debemos tener un sistema eficiente. Ahora bien, ¿cuántas salas de hemodinámica hay en Guatemala? Entonces, esta es Ciudad de Guatemala. Son 4 salas de hemodinámica en centros privados, Unicar y una más en Shela. Importante aquí una acotación. No es suficiente con que exista una sala y tengamos el arco.
debemos tener la manera eficiente de diagnosticarlo en urgencias, de activar todo el código, personal médico entrenado, enfermería, técnicos, y posteriormente una unidad coronaria que cuide al paciente. Solo la creación de unidad coronaria ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces, es lo que tenemos disponible en Guatemala, pero les repito, no basta con que exista, sino con que funcione de manera coordinada. Ahora bien, ¿por qué necesitamos reperfundir a un paciente? Esta pregunta es muy importante. Entonces, intentaré con esta gráfica explicárselos. El corazón, el centro, representa el infarto. Entonces, el infarto tiene 3 efectos directos. 1, insuficiencia cardíaca. Si se reperfunde tarde o no se reperfunde, este paciente puede sobrevivir, sí, pero con insuficiencia cardíaca. La otra es la mortalidad. Los pacientes con infarto se estima que la mitad de ellos no llegarán al hospital, se morirán antes. Y el otro efecto directo es el impacto económico. El impacto económico de la atención y el impacto económico de las vidas que perdimos porque se murió un paciente. Ahora bien, hay también efectos indirectos, entonces aquí se los voy a poner. Si el paciente sobrevive con insuficiencia cardíaca, este paciente también va a tener una alta tasa de mortalidad. Se sabe que los pacientes con insuficiencia cardíaca, la mitad de ellos fallecerán a los 5 años, la mitad. Es una tasa bastante alta. Y además, la insuficiencia cardíaca también da incapacidad. Es decir, el paciente con insuficiencia cardíaca ya no podrá trabajar en lo que trabajaba antes o tendrá que cambiar de actividad. Y aquí otra cosa importante, ambas, tanto la incapacidad como la mortalidad, tiene efectos económicos, efectos que se traducen en costos directos de la atención, del evento índice de rehospitalizaciones y también efectos indirectos. Es decir, el efecto del paciente que falta al trabajo o el efecto del familiar que tiene que dejar de trabajar por cuidar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, así es como yo englobo los efectos directos e indirectos del infarto del miocardio si no lo reperfundimos a tiempo. Ahora bien, la siguiente pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cuál es el método de elección? ¿Angioplastía primaria o estrategia fármaco-invasiva? Entonces, intentaré responder a esta pregunta con una diapositiva. Aquí hay dos gráficos. Arriba hay una tabla, abajo hay unas curvas. La tabla viene de un metaanálisis que se publicó hace muy poco, 31 estudios aleatorizados controlados, más de 15,000 pacientes. Compararon 3 estrategias. Angioplastía primaria, es decir, el paciente se infarta y es llevado a sala de cateterismo para resolver el infarto. 2, el paciente se infarta, el método de reperfusión es la trombolisis, es exitosa, y entonces de 2 a 24 horas el paciente es llevado a sala, así lo definieron ellos. También compararon la estrategia de angioplastía facilitada, sin embargo, actualmente no tiene tanto utilidad ya en la clínica, por lo cual no lo vamos a comparar. Pero bueno, entonces, este metaanálisis compara angioplastía primaria contra estrategia fármaco-invasiva en 4 desenlaces: muerte, reinfarto, evento cerebrovascular y sangrado mayor. Resumiendo, la angioplastía primaria demuestra ser mejor en cada uno de los eventos respecto a la estrategia fármaco-invasiva. Por lo cual podríamos decir entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección del infarto del miocardio con elevación del segmento ST? La angioplastía primaria. Pero, como nada es absoluto, tenemos que voltear hacia acá. Estas curvas vienen del registro francés FAST-AMI en sus múltiples publicaciones. En este caso es un seguimiento de 60 meses y lo que ellos están viendo acá es la recurrencia de infarto o de evento cerebrovascular y compararon 3 estrategias: fármaco invasiva, angioplastía primaria tardía, que ellos lo definieron a más de 120 minutos, angioplastía primaria temprana. Es decir, sí, es cierto, la angioplastía primaria es la elección, pero cuando lo comparamos dependiendo del tiempo, entonces vemos que la angioplastía primaria a tiempo, digamos, es equiparable a la estrategia fármaco-invasiva. Pero la angioplastía primaria tardía, este 70%, es mucho menor. Entonces, sí es mejor la angioplastía primaria, pero depende del tiempo. Y eso tiene mucho que ver con que los sistemas de salud no tengan a la mano salas de hemodinámica de manera generalizada. Pero el trombolítico se usa de manera, es más fácil administrarlo. Entonces, esa es la conclusión de esta diapositiva. Derivado de esto, hay modelos que se han implementado en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, la India, este es el modelo STEMI India. No quiero abarcar mucho en detalle, pero sí quiero que entendamos 2 conceptos. Ellos dicen, mismo contexto, países pobres, sin salas de hemodinámica generalizadas y
con una alta carga de enfermedad cardiovascular. Entonces, ellos dicen, ok, si el paciente se presenta a un centro con capacidad de angioplastía primaria, se resuelve. Pero si el paciente se presenta a un centro periférico de la cual no tiene capacidad de angioplastía primaria y el tiempo de traslado es muy prolongado, entonces se tromboliza, ustedes ya abrieron la arteria, ya ganaron 24 horas y en esas 24 horas ya lo trasladan con calma a un lugar donde se pueda hacer la angioplastía que entraría en la estrategia fármaco-invasiva. Entonces, esto es lo que ellos proponen en su país, ya tienen estudios también de desenlaces. Y bueno, derivado de todo lo anterior, hicimos un grupo de, un equipo de investigadores, un equipo multidisciplinario de investigadores, la mayoría guatemaltecos, pero actualmente ya afortunadamente tenemos el apoyo del consejo también de colegas de otros países, como los colegas y maestros que van a hablar hoy de México. También el doctor Muslari Ajit, quien es el cofundador del programa STEM India en la India, y algunos otros colaboradores que se han unido principalmente de Estados Unidos. Entonces, el registro, lo que queremos hacer en realidad es un registro nacional de infarto. Es un estudio que va a tener una duración de 3 años. Se va a hacer en los centros departamentales de Guatemala y centrales, y tiene el apoyo y el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, aquí abajo les dejo el Twitter. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, estamos con las puertas abiertas, porque creemos que solo trabajando en equipo vamos a lograr mejorar la salud cardiovascular de Guatemala. Bien, última diapositiva. ¿Qué opinan los expertos? Entonces, esta gráfica viene de un artículo que estamos por publicar, donde básicamente queremos responder la pregunta de cuál es la estrategia de elección en países en ingreso medio y bajo. Entonces, aquí básicamente hicimos una pregunta a doctores que son expertos en el mundo en el tema de reperfusión. La pregunta fue, no sin antes ponerlos en contexto de los números que ya les presenté de Guatemala. La pregunta ¿es la estrategia farmacoinvasiva la elección de reperfusión en países de ingreso medio y bajo? Y la respuesta la mayor parte de veces fue que sí. Algunos dijeron que no, y esto es importante porque la elección significa focalizar nuestros fondos y nuestros esfuerzos en que esto suceda. Bien, con eso termino. Esta es mi última diapositiva. Me da mucho gusto presentarles una cena que tuvimos aquí en Ciudad de México con algunos de los maestros que estarán presentes del Código de Infarto de aquí de México y con el doctor Ajit de la India. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Cornejo. Es increíble los datos que nos presentan. Y es interesante también cuál es la realidad del infarto de Guatemala. Entonces, creo que con este registro que están creando y el grupo que está liderando, pues va a haber mucha información que en algún momento nos va a servir para poder llevar a cabo acciones. Entonces, muchas gracias. Para las personas que se están ahorita incluyendo en este taller de reperfusión de infarto, una disculpa, hubo un problema técnico, pero ya se resolvió. Entonces, también solo para comentarles, nos gustaría que si algún momento tienen preguntas, por favor las escriban y al final de este simposio, de las 4 pláticas del día de hoy, vamos a responderlas. Por favor, escriban su pregunta y escriban el nombre hacia quién de los expositores va dirigida. Entonces, muchas gracias, Conejo. Ahora, pues como segundo ponente, tengo la oportunidad de presentar a un gran amigo y compañero. Él es el doctor Diego Araiza. El doctor Diego Araiza es cardiólogo clínico, tiene una alta especialidad en cuidados coronarios y actualmente él con la doctora Arias, pues empezaron la implementación del código infarto en México. Entonces ya llevan 2 años del cual hemos sido parte o participamos en nuestro tiempo con ellos. Empezamos este trabajo que ha requerido mucho trabajo, mucho esfuerzo y él nos va a comentar la experiencia que han tenido del código infarto en México y cuáles han sido sus resultados hasta el día de hoy. Diego, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Edgar. Es un gusto compartir esta tarde con profesores y con amigos y colegas de diferentes momentos de la formación y encontrarnos hoy en un webinar que seguramente va a ser va a rendir muchos frutos para mejorar la atención del infarto en Guatemala. Voy a compartir mi pantalla rápidamente, perdón. Ok. Listo. Y
Es para mí un placer entonces compartirle un poco a la audiencia lo que estamos haciendo, lo que hemos logrado en conjunto en un grupo muy grande de personas, muchos de ellos aquí presentes, para mejorar la atención del infarto en nuestro país. Yo soy Diego Araiza y estoy trabajando en la unidad coronaria, pero particular en la unidad coronaria del Instituto de Cardiología, pero particularmente en este grupo que se llama Infarto México y que nos enorgullece haber hecho algunas cosas por mejorar la atención del infarto en nuestro país. Entonces, a modo de empezar, damas y caballeros, quisiera dejarles el mensaje central, la última diapositiva. Y después de la magnífica introducción con los números y las estadísticas que el doctor Cornejo ha presentado, creo que él me deja muy sencillo el terreno para sembrar esta idea en ustedes. Es indispensable establecer sistemas de atención del infarto o el miocardio en Guatemala, porque esto es la principal causa de muerte. En México, tanto como en Guatemala y en otros países, padecemos un problema en donde de repente las personas creen que la diabetes es lo que más mata pacientes, o la neumonía, o las enfermedades infecciosas, pero claramente ha existido un cambio y una tendencia a que las enfermedades contagiosas, no contagiosas, en este caso la diabetes, la hipertensión, generen más aterosclerosis, y sin duda los eventos cardiovasculares han tomado el primer lugar de causa de muertes productivas en pacientes productivos en edades jóvenes muchas veces en los países en desarrollo y con medianos y bajos ingresos. Y esta gráfica lo pone muy sencillo visualmente para todos ustedes. Vean cómo si comparamos múltiples causas que son socialmente muy sonadas y socialmente muy conocidas como aquellas que cobran la vida de nuestros pacientes en diferentes partes de nuestros países, pues vean cómo ninguna se puede equiparar con el total de muertes que son causadas a consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Tan solo pongo el ejemplo del cáncer que vemos anaranjado en esta parte, y ven ustedes como si juntamos todos los cánceres, el cáncer de mama, cervix, pulmón, que son causas muy importantes y muy sensibles para todos nosotros, pues no logramos alcanzar el número de muertes anuales que generan las enfermedades cardiocirculatorias, principalmente el infarto del miocardio. El infarto del miocardio, entonces, es la consecuencia de estas enfermedades crónico-degenerativas y no contagiosas que se expresan después de múltiples años en este proceso que conocemos como aterosclerosis. Este video resume varias décadas de evolución de un proceso fisiopatológico que finalmente termina con esto, una ruptura de una placa aterosclerótica que durante los siguientes minutos o horas termina trombosando completamente una arteria epicárdica al corazón, y que se caracteriza por tres conceptos importantísimos que durante el resto del webinar serán tocados. El primero a su derecha es la manifestación clínica de este fenómeno, es el dolor de pecho. Es el síntoma cardinal. Habrá una parte completa para hablar de las características de este dolor de pecho, pero a grosso modo hay que pensar siempre en infarto como un diagnóstico diferencial en el paciente que se presenta con molestias en el tórax, el dolor de pecho, la disnea o los síntomas atípicos. El segundo concepto es que el electrocardiograma, si bien tiene 100 años o más y está ampliamente disponible, el electrocardiograma sigue siendo la mejor forma en la cual podemos diagnosticar esto, el cierre de una arteria coronaria y la necesidad de esa terapéutica de reperfusión que el doctor Cornejo ya les ha presentado. Y el tercer concepto, y posiblemente el más importante para los médicos que nos acompañan esta tarde y el personal sanitario, es que el tiempo es clave, damas y caballeros. El tiempo es clave del manejo del infarto, y ven ustedes cómo conforme avanzan los minutos, 40 minutos en la primera figura, 3 horas y 4 días, nosotros gradualmente tenemos más zona necrótica, más infarto establecido y menos penumbra isquémica rescatable. Entonces tenemos que ser muy rápidos y tenemos que ofrecer terapéutica de reperfusión, pero no en los primeros 3 días, unas primeras 16 horas, sino idealmente en los primeros 120 minutos para rescatar más miocardio. Entonces, un proceso crónico que se manifiesta como aterosclerosis y que tiene 3 conceptos derivados de esta diapositiva: dolor de pecho como síntoma cardinal, cambios electrocardiográficos particularmente supradesnivel del ST, esenciales para el diagnóstico, y el tiempo, el reloj que cuenta los segundos para salvar más miocardio. Entonces, esta diapositiva seguramente a todos los cardiólogos aquí presentes les va a dejar un buen sabor de boca. Nos hemos hecho muy buenos para atender el infarto, y las palabras de bienvenida del personal del Hospital El Pilar claramente así lo dejan. Y vean ustedes, si resumimos 5 décadas de lo que hemos hecho, vean cómo en el 61 la historia natural del infarto decía que 1 de cada 3 pacientes fallecería a consecuencia del infarto, ya sea por arritmias ventriculares o por insuficiencia cardíaca en los siguientes 30 días. Establecer unidades de monitoreo coronario, como decía el doctor Cornejo, cambia la mortalidad, y tener un grupo de enfermeras, un grupo de médicos, un grupo de personal paramédico que estén capacitados para detectar y tratar arritmias ventriculares, eso cambia la mortalidad en prácticamente un 13%.
según los trabajos originales publicados por Philip Kimball y otro grupo de médicos en los 60 también. El segundo gran paso del tratamiento del infarto fue pensar en el proceso fisiopatológico y si la arteria estaba cerrada, entonces abrirla con un fibrinolítico. Estudios subsecuentes que estudiaron el papel de la streptokinasa, la combinación de streptokinasa con aspirina y subsecuentemente algunos otros medicamentos mucho más fibrinoespecíficos nos demostraron reducciones cada vez mayores en el brazo de intervención en estos estudios. Y finalmente, si podemos abrir este vaso cerrado con un cateterismo cardíaco, una angioplastía primaria, entonces tenemos los mejores resultados, al menos en el panorama de ensayos clínicos aleatorizados, y obtenemos mortalidades tan bajas como 2.5% en el estudio Horizon-SAMI, que contemplaba ya la terapia adjunta al miocardio con reperfusión mecánica. Entonces, vean ustedes cómo la expectativa de vida de un paciente con infarto en los 60 era prácticamente el 60%, cuando hoy, en la mejor de las terapéuticas, en la década del 2010 en adelante, la expectativa de vida puede rondar hasta el 97%, y esto ha cambiado radicalmente. Es así que en el 2020 la terapia del infarto se hace así en todo el mundo. 3 grandes pasos: hospitalización y vigilancia en una unidad de terapia intensiva, especialmente las unidades coronarias. Segundo, el tratamiento de reperfusión, que consiste en abrir el vaso, ya sea un cateterismo cardíaco o fibrinólisis. Y en tercer lugar, mantener ese vaso abierto a raíz de todo ese fenómeno inflamatorio trombótico que sucede dentro del vaso. Y lo que hacemos aquí en México, en Guatemala y en todo el mundo es dar aspirina, un segundo antiagregante, un anticoagulante parenteral durante algunos días y una estatina de alta intensidad. Pero sin duda, reperfundir podría ser el factor más importante en el infarto. El abrir el vaso es lo que podría tener un mejor impacto sobre la expectativa de vida y también de insuficiencia cardíaca y el tamaño del infarto, como decía el doctor Cornejo hasta hace unos momentos. Vean ustedes, el beneficio sostenido se mantiene durante las siguientes 2 décadas. En esta gráfica quisiera disecarla con ustedes. Tenemos arriba una línea discontinua en donde podemos apreciar la expectativa de vida de un paciente que no se ha infartado, una persona saludable, joven, por ejemplo. Y después tenemos 2 líneas. La línea negra, que son los pacientes con infarto que reciben terapéutica de reperfusión, y después la línea punteada y discontinua, que es la línea de expectativa de vida del paciente que no recibe reperfusión. Y vean cómo desde el primer momento tenemos una diferencia de prácticamente el 10% que se mantiene durante 2 décadas. Lo que hagamos hoy en los casos de infarto repercutirá en el pronóstico y en la calidad de vida de estos pacientes durante 20 años o más. Es así que es esencial generar sistemas de atención en el infarto. Y las guías nos recomiendan, son claras, esto está tomado en las guías, nos recomiendan 2 opciones terapéuticas en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. De nuevo, el tiempo es importante. Tenemos poco tiempo para abrir la arteria y para salvar una vida, y tenemos 2 herramientas principales. Angioplastía primaria en una sala de hemodinámica, poco disponible en la mayor parte de los centros en América Latina, y el uso de fibrinólisis, que podría estar un poco más disponible en diferentes centros. Pero de nuevo, el tiempo es importantísimo, porque si yo tuviera un infarto o alguien de mi familia tuviera un infarto, no quisiera parar y tomar un café y esperar a la hora 11:30 para empezar el cateterismo cardíaco. No, hay que correr, y sin duda alguna los mejores resultados los tendremos cuando logramos reperfundir al paciente en los primeros 120 minutos. Ahora, damas y caballeros, enfrentémonos un poco a la realidad. Las necesidades de un sistema de atención del infarto son muchas, y quisiera dividirlas en esta diapositiva en 4 partes. Las partes derivadas del paciente, la atención prehospitalaria, el primer contacto y la atención de especialidad. El paciente tiene que tener conciencia de que el dolor de pecho no es un problema menor y no se puede quedar en casa a esperar cómo podría pasar, por ejemplo, un resfriado o un dolor de muela. La atención prehospitalaria, por supuesto que tiene que estar disponible, pero el paciente tiene que correr con la suerte de poder acceder a ella. Así como en Guatemala, en México, tenemos muchas áreas poco metropolitanas, muy rurales, en donde el acceso es un problema a raíz de factores geográficos y climáticos, en donde los pacientes tienen que caminar múltiples horas para encontrar un primer médico. Ese primer contacto médico tiene que contar, por supuesto, con recursos humanos que sepan diagnosticar un infarto, pero también con recursos materiales que en ocasiones escasean: un electrocardiograma, un sistema de telemedicina para transmitir este electrocardiograma. Una vez diagnosticado el infarto, ese paciente no puede trasladarse en un coche o por sus propios medios. Tiene que trasladarse por una ambulancia y llegar a un centro que cuente con los especialistas, como múltiples de los ponentes de hoy, un laboratorio de hemodinámica, pero también con un sistema sólido que sustente
de toda la parte administrativa y económica y que no lleve a una catástrofe económica a una familia que potencialmente resulte afectada a todo este problema. Entonces, vean cómo proyéctense si ustedes son el paciente promedio de nuestros países, México y Guatemala, que son países en vías de desarrollo. Este viaje puede resultar tremendamente complejo y no fácil de lograr. ¿Cuál es la situación en México a raíz de la complejidad de esta atención? Entonces les presentaba esta diapositiva que es espectacular. Los cardiólogos estamos súper orgullosos de ser tan buenos para atender el infarto. Por supuesto, cuando logramos atenderlo, ven ustedes, los brazos de intervención de estos ensayos clínicos aleatorizados no es lo mismo que lo que vemos en la vida real. Ya presentaba el doctor Cornejo los resultados del estudio ACCESS publicado en 2011 que nos decía la mortalidad ronda en 7.3% en promedio. En México, 8.4%, mayor también que el promedio en estos países de 3 continentes. Tenemos resultados de nuestro Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos que incluyó a más de 4,000 pacientes, 8.7% de mortalidad en 2016. Y por último, tenemos un registro de la mayor seguridad social, que es el IMSS en nuestro país, en donde 14.9% de los pacientes fallecían a consecuencia del infarto tan solo hace un par de años. Y vean entonces cómo claramente los resultados de estos registros de la vida real no son los mismos que los ensayos clínicos aleatorizados. No todo pinta como pintan las guías. Los retrasos son un problema. Este trabajo que publicamos con 1.500 pacientes para analizar las causas del retraso y dónde era el problema del retraso, si el problema del paciente, del traslado, etcétera. Pues vean lo que encontramos. Nos dimos cuenta que el tiempo a primer contacto médico, desde el inicio de los síntomas del paciente hasta la primera atención y el diagnóstico, no estaba tan mal. Si comparábamos México, 138 minutos con como ejemplo China, Reino Unido o India, nos dimos cuenta que los retrasos de nuestros pacientes no eran el principal problema en el retraso total o el tiempo total de isquemia. Pero si comparamos el tiempo total hasta el inicio de la reperfusión, vean cómo el tiempo de México prácticamente se duplica y nos damos cuenta que las cosas no andan tan bien como parecen y parece ser que el problema empezaba desde que el paciente tocaba el primer contacto médico y todo ese gran viaje tan complicado que depende de traer una ambulancia, activar un sistema y lograr que ese paciente sea adecuadamente redirigido a un hospital que lo pueda atender. Esto ha propiciado que dentro de los países de la OSD, que en Latinoamérica solamente tenemos un par, México sea el país que tiene mayor mortalidad a 30 días del infarto, prácticamente cuadruplicando la mortalidad de países como Dinamarca. Y esto claramente dispara el desarrollo económico que ha tenido México en las últimas 3 décadas y claramente nos habla de que algo estamos haciendo mal. Entonces, damas y caballeros, para cerrar los últimos 3 o 4 minutos que me quedan de esta diapositiva, quisiera decirles qué hemos hecho en México para mejorar la atención del infarto. Y esto espero que resulte de utilidad para ustedes que empiezan en diferentes áreas a montar sistemas de atención. Sepan ustedes que de la publicación de la OSD que acabo de mostrarles, 2011, han surgido 4 iniciativas a nivel nacional, algunas más, estas son las 4 más importantes, que han tratado de mejorar la atención en diferentes sectores de la población, diferentes seguridades sociales. Infarto México, que es donde algunos de los aquí presentes hemos trabajado. Tenemos Código Infarto, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la seguridad social más grande de México. Y tenemos iniciativas de SUSIME, la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas, y también del Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Estas 4 iniciativas, de una forma independiente al inicio, ahora cada vez más mancomunadas, han tratado de avanzar para mejorar la atención del infarto en nuestro país. Y creo que podría resumir las acciones en 5 puntos para ustedes, que podría ser un poco una guía para los hospitales que están empezando a tomar medidas para establecer sistemas de atención. Y vamos a ir desarrollando muy rápidamente cada una de ellas. Lo primero es importantísimo hacer un diagnóstico situacional. Si no sabemos dónde estamos parados y cuál es la magnitud del problema, no podemos saber hacia dónde ir. Tenemos el gusto de haber publicado este trabajo con el grupo de nuestra unidad coronaria en conjunto con otros grupos a nivel nacional que nos dijo la no reperfusión es un problema grave en nuestro país. Renacica en 2016 ya nos hablaba que la mitad de los pacientes no reciben tratamiento que deberían recibir y que podría potencialmente cambiar su forma de vida y su calidad de vida. Por suerte tenemos esta iniciativa que el doctor Cornejo, el doctor Illescas participan activamente y que está empezando a crecer en Guatemala y que seguramente permitirá definir cuál es la problemática real hoy en 2020 de los síndromes coronarios agudos en su país. Hay que educar al personal sanitario. Si bien recibimos atención, la educación de la atención del infarto, esto trasciende las fronteras de la cardiología y tiene que ir a estudiantes de medicina, médicos generales, urgenciólogos y todas las partes, no solamente de medicina.
enfermeros y personal paramédico que se encuentra en los hospitales. Nosotros en Infarto México hemos desarrollado este manual que el doctor Illescas y el doctor Cornejo ya tienen y tienen toda la licencia para utilizar y que trata de resumir los pasos más sencillos que hay para atender del infarto. Y nos hemos dado la tarea durante los últimos 3 años a viajar por los 32 estados de nuestro país, a capacitar a grupos mayoritariamente jóvenes de las personas que empiezan a atender infartados en diferentes contextos, como pueden ser centros de salud o, por ejemplo, hospitales generales en diferentes partes de nuestro país. Este curso ha sido muy exitoso, lo hacemos divertido, lo hacemos corto, lo hacemos en un formato similar a este webinar y hemos logrado, a través de presentaciones científicas en algunos congresos y de diferentes partes de México, pasar la voz a grandes grupos que se han concientizado de la importancia de la atención del infarto. No solo eso, sino que hemos durante 3 años formado este curso, ponentes guatemaltecos han estado con nosotros, así como ponentes internacionales, un curso internacional solamente dedicado a la importancia de los síndromes coronarios agudos, cuyo objetivo máximo es mejorar la conciencia y la atención de esta enfermedad en nuestro país. Esta es justamente una foto del año pasado de nuestros ponentes y la publicidad de este año, que todos ustedes estarán invitados y que tenemos la facilidad de hacerlo también vía digital. Hay que generar evidencia de qué estamos haciendo y cuál es la eficacia de nuestras intervenciones, convencer a los tomadores de decisiones que establecer un sistema de atención es importante. Este es un estudio que estamos justamente en la fase de análisis y que queremos publicar a la brevedad, en donde nos hemos dado la tarea de tratar de evaluar la estrategia farmacoinvasiva en pacientes mexicanos. Todo esto que se menciona en las guías europeas y americanas es aterrizable a nuestro país y estoy muy seguro que en los siguientes meses y años obtendremos información válida para justificar las acciones mexicanas, pero también tendremos que justificar las acciones a nivel de Guatemala. Y por último, hacer alianzas estratégicas con sociedades académicas, políticos, la industria y el sector público y privado resulta importantísimo. Esto que es Infarto México se ha aliado con diferentes instituciones para lograr que a fin de cuentas nuestra voz fuera la voz seleccionada como el programa nacional para reducir la mortalidad del infarto. Y por último, dar el papel y reconocimiento a todas las partes. Damas y caballeros, esto trasciende las fronteras de la cardiología. Los cardiólogos sabemos mucho de infarto, pero definitivamente la bola no está en nuestra cancha. Está en la cancha de aquel médico que atiende las urgencias, el especialista en urgencias, el internista muchas veces. Casi siempre el médico general que recibe al paciente infartado a las 2 de la mañana. Y entonces hay que reconocer que todos somos parte de la atención, el personal paramédico, como los oficiales de policía, los trabajadores sociales y los políticos que toman decisiones son importantísimos y la gente joven es esencial para que crean y se empapen de estas ideas y participen en la generación de evidencia. Damas y caballeros, con eso yo termino esta diapositiva. Creo que me excedí un par de minutos, pero espero haber logrado convencerlos de que es necesario e indispensable establecer sistemas de atención del infarto en Guatemala, porque es la primera causa de muerte. No tengo duda que esa estadística de neumonía resultará equívoca en algún momento. Seguramente el doctor Illescas y el doctor Cornejo lo van a probar. Y es posible. Ya tenemos experiencia en países como México, como Guatemala, como India, que están haciendo, que lo están logrando. Y si en algún momento ustedes o alguien de los aquí asistentes quisiera participar en algún proyecto, tiene una inquietud, estas son mis sitios de contacto y será un placer escuchar de ustedes. Edgar, muchísimas gracias y gracias a todos los presentadores. Perfecto, doctor Diego Araiza. Pues muchas gracias, muy interesantes los datos que nos publicas. Y qué interesante ver que ustedes ya tienen publicado que muchas veces no es el retraso del paciente lo que lleva a una no reperfusión, sino que es el retraso del sistema de salud. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por tu magnífica exposición y muchas felicidades por el gran trabajo que siguen haciendo junto con la doctora Alexandra Ángel. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pasaremos a la tercera plática del día de hoy. Está a cargo del doctor Ismael Guzmán. El doctor Ismael Guzmán, él es médico cardiólogo clínico. Actualmente es el jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital El Pilar. Es subjefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt. Es el director del posgrado de cardiología del Hospital Roosevelt y es el presidente de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala. El doctor Guzmán, con su experiencia, nos va a hablar de la clasificación de los síndromes isquémicos coronarios agudos. Doctor Guzmán, por favor, puede compartir su pantalla y bienvenido y muchas gracias. Hola Edgar, buenas noches a todos. Mucho gusto de estar con todos ustedes. Me pidieron que hablara de esta parte que suena un poco trillado para los que hacemos cardiología y para muchos en medicina interna. Sin embargo, intenté aterrizar de forma clínica la parte de la clasificación del síndrome coronario agudo
para poder entender cómo la aplicación de un flujograma o de un flujo de pacientes hacia, hacia el tratamiento apropiado está basado en la parte de la clasificación del síndrome coronario agudo. Y voy a empezar entonces recordando rápidamente que tradicionalmente sabemos que, o ya sabemos desde algún tiempo, que el síndrome coronario agudo se divide en dos, el de placas completamente oclusivas, que nos llevan a infartos que en su inicio conocimos como infarto con onda Q, ¿verdad? Y así como trombos no oclusivos que nos conducían a infartos sin onda Q. Esta era la clasificación inicial en la que muchos aprendimos a trabajar con el síndrome coronario agudo. Sin embargo, nos fuimos un tanto hacia adelante en la fisiopatología, de forma que caemos a que estos números ya son un tanto antiguos. Los tipos de síndrome coronario agudo en los Estados Unidos en este momento, o cuando se hizo esta publicación, del 1.5 millones de ingresos por síndrome coronario agudo, 0.33 millones correspondían a infarto con elevación del segmento CT y 1.24 millones representaban los que no tenían elevación del segmento CT. Y muchos dirán, bueno, pero nos estaba hablando de onda Q y sin onda Q y con onda Q. Ese fue el primer paso que dimos hacia la fisiopatología del síndrome coronario agudo. Nos dimos cuenta de que la onda Q, si bien es cierto, nos reflejaba la necrosis, no era un buen parámetro para poder tomar decisiones acerca del tratamiento. Y nos movimos hacia el segmento ST y vimos cómo hacer la diferencia entre elevación, con elevación o sin elevación del segmento ST representaba un hecho importante a la hora de decidir el tratamiento, porque la elevación del segmento CT nos dejaba muy poco tiempo para tomar decisiones. Teníamos que tomar decisiones rápidas para tratamientos rápidos. Y en un inicio, los que no tenían elevación del segmento CT, empezamos a decir, bueno, tenemos hasta 5 días para darles el tratamiento. Eso lo hemos reducido, y seguramente en los próximos años vamos a estar hablando de unas cuantas horas para poder hacer el tratamiento de este grupo de pacientes. De forma que para clasificar el síndrome coronario agudo, tenemos que basarnos primero en los síntomas. Ese debiera ser nuestro primer paso a la hora de clasificar el síndrome coronario agudo, y esta es una definición clásica. Vean, 2002, guías de angina estable, cómo se define la angina, ya todos lo sabemos, se enseña en las facultades de medicina, un síndrome clínico caracterizado por malestar precordial o malestar de mandíbula, hombro o espalda o brazo. Típicamente se agravaba por el ejercicio o estrés emocional y se aliviaba con el reposo o con nitroglicerina. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, tenemos que agregar alguna información para determinar la probabilidad de angina. ¿Quiénes son los que tienen más probabilidad de tener angina en el contexto de un paciente con dolor precordial? Pues los varones mayores de 40 años, cualquier edad, pero que fueran usuarios de cocaína o crack. Los usuarios de cocaína o crack, no importa tampoco si son hombres o mujeres, porque ya sabemos que las mujeres en edad reproductiva tienen, si no tienen más factores de riesgo, tienen una incidencia menor de síndromes coronarios agudos. Tabaquismo, fumar echa a perder todo. Si fumamos, no importa si es hombre o mujer, el riesgo de tener angina o la probabilidad de tener angina en presencia de dolor precordial es más alto. Diabetes mellitus, misma historia, hipertensión arterial y dislipidemia. En el caso de las mujeres, cuando son posmenopáusicas o tienen más de 50 años, el riesgo o la probabilidad de angina se dispara y echan a perder todo si son menores de 50 años y fuman, usan crack o son usuarias de anticonceptivos orales. Esto les reduce la probabilidad de estar protegidas de la angina. El tipo de dolor precordial clásico es opresivo con el signo de Levine. Recordemos que la imagen de las guías de angina estable en su momento era un hombre con el puño sobre el pecho describiendo su dolor, y ese era el signo de Levine, que caracterizaba un dolor opresivo
sofocante o estrujante, con sensación de pesadez precordial. El dolor puede ser retroesternal, epigástrico o en cuello. Se puede irradiar a la cara interna del brazo izquierdo. También se puede aliviar con nitroglicerina o reposo. Acá estamos más bien con alguna combinación de signos y síntomas. Un signo importante acá es la diaforesis. El paciente que llega con dolor precordial y diaforesis aumenta significativamente la probabilidad de angina. El paciente con disnea, como ya se mencionó en las presentaciones previas, incrementa el riesgo de angina. Adicionalmente, la náusea, los vómitos y la sensación de muerte inminente. Finalmente, a la hora de evaluar la clínica, nos podemos topar con pacientes hipertensos, pero también pacientes en choque que están hipotensos. Podemos encontrarnos con pacientes con taquicardia causada por el dolor, así como bradicardia causada por un reflejo vagal intenso o por la localización del infarto, que podría corresponder a una síndrome de bradicardia, no necesariamente sinusal, que se presenta con el paciente. Taquipnea, diaforesis, palidez, signos de hipoperfusión periférica con un llenado capilar retardado, el galope ventricular, los soplos y los estertores son las otras características clínicas que nos hacen pensar en el síndrome coronario agudo. De forma que el paciente llega y refiere su primer síntoma. Como vimos, el síntoma característico es el dolor precordial. Ya hablamos de disnea y los equivalentes anginosos. Sin embargo, combinando el dolor precordial o los equivalentes anginosos o lo que pensemos que sea un equivalente anginoso, combinado con los hallazgos clínicos y con la historia del paciente, nos hace pensar en el contexto de un síndrome coronario agudo. Entonces, nuestra forma de trabajo va a ser, necesito en este paciente en el que ya determiné que tiene una alta probabilidad de angina, saber si tiene elevación del segmento CT o no, ¿verdad? Porque la elevación del segmento CT me divide al paciente en dos escenarios diferentes que vamos a ver a continuación. Sin embargo, ustedes estarán pensando, bueno, pero él tiene ahí en medio un tercer escenario. Es cierto. El tercer escenario es el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda es una condición especial que nos tiene que hacer pensar diferente y hacer caminar en un algoritmo diferente. Todo está basado en electrocardiograma, como ya se mencionó. Y entonces, con el electrocardiograma nos vamos a concentrar en la elevación del segmento ST y debemos recordar que todos los bloqueos de rama izquierda tienen elevación del segmento ST y debido a la activación anormal del corazón, el bloqueo de rama izquierda enmascara la elevación del segmento ST. Tenemos algunas herramientas que nos hacen pensar en contexto de síndrome coronario agudo para poder tomar algunas decisiones con el electrocardiograma. Sin embargo, en el contexto de bloqueo de rama izquierda, como vamos a ver más adelante, cobra mayor importancia otras ayudas diagnósticas que podemos tener. Entonces, cuando el paciente llega con los síntomas característicos, le tomo el electrocardiograma y determino que tiene elevación del segmento CT, vean que ya reclasifiqué a mi paciente. Primer punto, lo clasifiqué de angina. Segundo punto, gracias al electrocardiograma, lo clasifico como elevación del segmento ST. Y allí es donde voy a tomar mi primera decisión, como se va a mencionar más adelante. Lo voy a mencionar rápidamente y es darle antiagregación plaquetaria de forma inmediata a este paciente. ¿Por qué? Porque puedo tener de nuevo dos escenarios una vez tengo elevación del segmento ST, como ya se vio en las presentaciones previas. Puedo irme al lado de los pacientes los pacientes que acuden a centros que tienen angioplastía primaria disponible y en ese caso pues instauro la anticoagulación, instauro el alivio de los síntomas, trato el vaso responsable y traslado a mi paciente a la unidad de terapia intensiva. Si no tengo una angioplastía disponible, vuelvo a reclasificar a mi paciente porque ya no es de angioplastía primaria. Ahora, este paciente es de terapia fibrinolítica. La terapia fibrinolítica, ya sabemos que la tercera generación de fibrinolíticos es lo mejor que podríamos hacer, de forma que si en condiciones ideales, si yo no tengo angioplastía disponible, probablemente tener Tecniteplase en mi centro sea una buena estrategia. Tecniteplase tiene la ventaja de
usar una dosis fija, es una dosis en bolus, comparado con las diluciones que tengo que hacer y las estrategias que puedo hacer con Actilice y perder un poco de efectividad con streptokinasa es lo que podría ser menos deseable y el escenario mucho menos deseable es no poderle administrar nada a este grupo de pacientes con elevación del segmento CT. La terapia fibrinolítica también va a anticoagulación y también va a alivio de síntomas y también amerita el tratamiento en unidad de terapia intensiva. Y como ya se mencionó previamente, la angioplastía temprana en este grupo de pacientes o la intervención temprana o la estrategia fármaco-invasiva es una de las cosas que podemos hacer para mejorar el pronóstico de los pacientes que no tenemos con angioplastía primaria disponible. Muy bien. Volvemos a la gráfica previa en donde decíamos que la elevación del segmento CT manda. Si tengo elevación del segmento CT, ya dijimos, vamos a terapia fibrinolítica o a angioplastía si estamos en menos de 12 horas. Si no tengo elevación del segmento CT, está un poco más complicado la clasificación, pero no es imposible. Acá los podemos dividir en pacientes con probabilidad baja, probabilidad intermedia y probabilidad alta de padecer un síndrome coronario agudo. Recordemos que este grupo de pacientes no tienen elevación del segmento CT. Nuestras herramientas son la historia clínica, el examen físico, el electrocardiograma, los biomarcadores y basado en eso voy a tomar la decisión hacia dónde va a ir mi paciente. Voy a simplificar esto diciendo que troponinas es nuestra mejor herramienta que tenemos en el momento actual. Si las troponinas son positivas, la probabilidad y la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma apoyan mi sospecha clínica, las troponinas son mi mejor herramienta para diagnosticar un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT. Si las troponinas son negativas, me ayudan la presencia de anormalidades en el electrocardiograma, como los cambios dinámicos del segmento CT. Encontrar un paciente que cuando tiene dolor hace infradesnivel del segmento CT y cuando se quita el dolor regresa al segmento CT a su posición, me hace pensar en que este paciente tiene un síndrome coronario agudo y sobre eso es donde voy a trabajar. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene alta probabilidad de padecer un síndrome coronario agudo, que no tiene elevación del segmento CT, debo hacer una estratificación de riesgo. Puedo usar cualquiera de las que tenga a la mano. La que a mí me parece más apropiada es la estratificación de riesgo de TIMI, 7 puntos que no requieren mayor tecnología, edad mayor de 65 años, estenosis coronaria significativa previa, más igual o más a 3 factores de riesgo para enfermedad coronaria que todos conocemos, consumo de aspirina en 7 días previos, más de 2 episodios de angina en las 24 horas previas y cambios dinámicos del segmento ST, así como biomarcadores positivos, 1 punto cada uno. Si el paciente tiene más de 4 puntos, es de muy alto riesgo. Entonces, 4 puntos o más me hacen la diferencia en esta reclasificación del paciente. ¿Por qué? Porque si tengo 4 puntos o más, lo que voy a hacer es, voy a instaurar todo mi armamentario para que este paciente tenga una intervención temprana. Empezamos diciendo que podrían ser 96 horas, menos de 5 días. Sin embargo, en el momento actual es mientras más pronto mejor. Dada la luz de la evidencia, yo hasta me atrevería a decir que 24 horas es lo máximo que yo tendría para intervenir a este paciente con un score de TIMI de más de 4 puntos en el contexto de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT. Si el paciente tiene menos de 4 puntos, el tratamiento es médico y voy a ir en búsqueda de isquemia para reestratificar de riesgo y decidir intervenir a esta coronaria o no. De forma que, ya para terminar, me queda 1 minuto y medio, vemos cómo primero clasifiqué a mi paciente en base a los síntomas, luego en base al electrocardiograma. Si tiene elevación del segmento CT, ya sé lo que tengo que hacer reclasificándolo de acuerdo a las condiciones en donde mi centro pueda brindar el tratamiento apropiado. Y si no tengo elevación del segmento CT, tengo 7 herramientas clínicas, a excepción de los biomarcadores, 6 herramientas clínicas más biomarcadores que me hacen tomar decisiones acerca de si voy a intervenir tempranamente a este paciente o si puedo ir a búsqueda de isquemia. Bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda es la mayor piedra en el zapato del cardiólogo. ¿Por qué? Porque nadie viene con su electrocardiograma bajo el brazo a la emergencia y dice, fíjese doctor que yo tenía un electrocardiograma que era normal y ahora tengo bloqueo de rama izquierda. Eso es escenario de IAR probablemente o algún programa de médicos mal hecho o mal asesorado, porque eso no existe en la vida real y ya todos lo sabemos.
¿Qué puedo hacer con mi paciente con bloqueo de rama izquierda? Lo podemos simplificar muy fácilmente. Si lográramos saber si el bloqueo de rama izquierda es nuevo, y tenemos la evidencia de que el paciente no tenía bloqueo de rama izquierda y ahora que tiene dolor, tiene bloqueo de rama izquierda, ni lo pienso, no necesito hacer más y ese paciente debe ir a intervención coronaria percutánea o una angioplastía primaria si lo tengo disponible, o a una trombolisis farmacológica si no tengo disponible angioplastía primaria. Si no sabemos si el bloqueo de rama izquierda es nuevo, tenemos la herramienta de las troponinas. Si mi paciente tiene una troponina basal normal, me voy a esperar y puedo implementar un protocolo de 0 a 1 hora o a un protocolo de 0 a 3 horas de troponinas, y si se positiviza, va a angioplastía, y si se mantiene negativo, voy a continuar en el estudio del dolor precordial. Si la troponina está exageradamente elevada, el paciente tiene un cuadro clínico característico y tiene bloqueo de rama izquierda nuevo, debe de ir a una angioplastía si tengo disponible o a una trombolisis farmacológica. Entonces, aterrizando esta información que les acabo de brindar, me consumo algunos segundos adicionales a los que me dieron para la presentación. Vamos a decir que todo se resume a este algoritmo, que es el que se pretende echar a andar en el Hospital El Pilar. El paciente llega con dolor característico o se le interroga para saber si tiene dolor característico, se evalúan los signos vitales, se le toma el electrocardiograma y se toma la primera decisión. ¿Tiene elevación del segmento CT? Tenemos menos de 90 minutos para que ese paciente se le realice la angioplastía. Si no tengo la angioplastía disponible en ese momento, tengo 30 minutos para administrar el fibrinolítico y trasladar a mi paciente a la unidad de terapia intensiva. Ven entonces cómo TNK administrado en bolus cobra mucha importancia para el tratamiento de estos pacientes. Por el otro lado, sin elevación del segmento ST, realizo una estratificación de riesgo y evalúo mis troponinas de alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque si la troponina de alta sensibilidad está normal, entonces voy a implementar un protocolo 0,3 horas o 0,1 hora para decidir si el paciente va a angioplastía primaria o va a casa o va a una unidad de cuidado de dolor, ¿verdad? Si el paciente tiene exageradamente elevadas las troponinas, va directo a angioplastía y no va a un protocolo 0,1 o 0,3 horas. Entonces, ven cómo clasificar al paciente basado en lo que ya conocemos a través de todos estos años que tenemos de conocer y tratar el infarto agudo del miocardio, cobra importancia para simplificar las cosas. No me debería de tardar más de 10 minutos en clasificar a mi paciente con un electrocardiograma y no me debo tardar más de 30 minutos para administrar mi fibrinolítico o más de 90 minutos para estar inflando un balón, ¿verdad? Así que esto era lo que yo les traía para la noche de hoy. Perdón por los 3 minutos adicionales que tomé. Gracias por la invitación y eso era todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su exposición, doctor Guzmán. La verdad es muy valiosa. Y cómo desde una historia clínica, un examen físico, uno puede empezar a reconocer el síndrome coronario agudo y poder guiar hacia la estrategia que en algún momento es cuando es una oclusión total, guiar una estrategia de reperfusión. Y usted ya presentó el algoritmo que estamos implementando en el hospital para mejorar esa atención. Muchas gracias por su valiosa participación. Para todos los que están, por favor, en este taller, muchas gracias. Hay muchas preguntas, las cuales vamos a contestar de último. Entonces, por favor, solo recordar que si en algún momento tienen una pregunta, pongan el nombre hacia quién va dirigida de los 4 expositores del día de hoy y al final de la última plática, pues vamos a contestar estas preguntas. En este momento, pues tengo el agrado de presentar al doctor Samuel Ramírez. Como ustedes todos saben, el doctor Samuel Ramírez, él es cirujano cardiovascular, él es guatemalteco. Actualmente el doctor Samuel Ramírez es el jefe de cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología, donde ha tenido experiencia en la cirugía cardiovascular durante más de 20 años. Para nosotros es un honor decir que, a pesar que es, aparte de ser un gran profesor, es un gran amigo. Y el doctor Samuel Ramírez es una persona que muchos respetamos. Y si ustedes no lo saben, él recibió
el premio a la Orden del Quetzal, la cual es la máxima distinción honorífica que hace el gobierno de Guatemala a un ciudadano. Entonces, doctor Samuel Ramírez, si puede empezar a compartir su pantalla, muchas gracias por estar aquí y por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias, Edgar, por la presentación que me has hecho. Se ve que eres un buen amigo mío. Ya me quitaste 25 años de mi práctica profesional de un solo plumazo. Así que te lo agradezco mucho. Quisiera yo, antes de iniciar esta ponencia, felicitar a las autoridades del Hospital El Pilar por haber apoyado esta iniciativa, al licenciado Ignacio Lilo, al doctor Federico Ranero, para que los pacientes guatemaltecos infartados tengan una atención oportuna y de calidad del infarto agudo de miocardio. Bien lo dijo el licenciado Lilo, puedes tener un buen seguro de vida, puedes tener mucha plata, pero si no tienes quien te atienda en menos de 2 horas, de nada te va a servir todo lo que tienes. A mí me toca en esta oportunidad puntualizar el papel de la cirugía de revascularización coronaria en el contexto de los síndromes isquémicos coronarios agudos. Esta es una vista del sur de la Ciudad de México, donde nosotros tenemos oportunidad de trabajar, un día soleado que pocas veces disfrutamos de ellos en la Ciudad de México. Como ya se ha dicho por los ponentes anteriores, el objetivo principal de la intervención médica o quirúrgica es disminuir la mortalidad en los síndromes isquémicos coronarios agudos. Y se ha señalado que para recuperar el flujo miocárdico, lo importante es hacer una reperfusión temprana. Y se ha hablado también que el tiempo es oro para esta terapéutica. Yo diría, como ya lo dijo también el doctor Cornejo, que el tiempo es músculo. Y en el contexto de la cirugía, tanto la angioplastía como la fibrinolisis o la terapia combinada fármaco-invasiva que ahora se ha propuesto en todos estos programas de atención precoz del infarto, estos pueden restablecer el flujo sanguíneo en una arteria ocluida en un tiempo mucho más corto que lo que podría hacerlo la cirugía de revascularización coronaria. Por esa razón, la angioplastía y la trombolisis son preferibles a la cirugía en la mayoría de los casos. En esta presentación vamos a hablar algo de las indicaciones quirúrgicas hoy en día, el momento quirúrgico óptimo, algunas consideraciones de la técnica quirúrgica y los resultados de la cirugía de revascularización coronaria que se lleva a cabo de manera urgente o emergente en pacientes infartados. Todos los estudios que se han llevado a cabo, ya se han mencionado muchos de ellos en el transcurso de esta hora pasada, han llevado al conocimiento médico que la fibrinolisis y la angioplastía primaria se confirman como la mejor medida de tratamiento y que disminuye el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la reperfusión. En la mayoría de los casos, estos dos métodos de tratamiento generalmente pueden restablecer el flujo miocárdico isquémico, del miocardio isquémico más rápidamente que la cirugía, como ya lo he dicho, de tal manera que cuando uno considera un paciente para cirugía hay que pensar en que hay que llevar al paciente al quirófano, monitorizarlo, hacer la procuración de los injertos venosos y arteriales, a lo que se suma el tiempo que toma poner al paciente en circulación extracorpórea, si es que se va a hacer con esta técnica, o sin bomba y hacer las anastomosis proximales y distales. Esto en términos generales debe tomar alrededor de unas 4 a 6 horas. Esta es la razón por la cual la cirugía ha quedado desplazada a un segundo plano como estrategia de reperfusión en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Se estima que hoy en día solo un 5% o menos de los casos infartados llegan a cirugía en condiciones de urgencia. Una minoría de casos
en los cuales no se puede identificar la lesión culpable o no se puede restablecer el flujo coronario. Los pacientes pueden persistir con isquemia. Esto es un grupo que se pudiera beneficiarse de la cirugía de urgencia. Vale la pena en este grupo de pacientes el esfuerzo para minimizar el daño miocárdico y disminuir la morbilidad y la mortalidad. La cardiología intervencionista, aunada a los avances tecnológicos, han logrado una disminución importante en la incidencia de complicaciones agudas. Actualmente se estima que solo un 2 a 4% de los pacientes pueden tener alguna complicación con este tipo de métodos. Ejemplos de estas complicaciones podría ser la falla de liberación del stent, la disección extensa de la arteria coronaria, la perforación de una arteria coronaria como causa de un taponamiento cardíaco, o la oclusión aguda por reestenosis o trombosis. Los pacientes que tienen una angioplastía fallida o complicada, que tienen isquemia y anatomía coronaria adecuada para revascularización, deben ser referidos a cirugía. El tratamiento médico conlleva una mortalidad muy elevada que puede ser hasta del 80% en este grupo de pacientes. Además, hay varios estudios que han demostrado que la mortalidad quirúrgica es aceptable en pacientes después de una angioplastía fallida o complicada. También hay estudios observacionales que han demostrado beneficio claro de la cirugía post-angioplastía en pacientes con choque cardiogénico. Este es un grupo de pacientes donde la cirugía ha tenido un resultado mucho más contundente. Los factores que favorecen la cirugía de emergencia incluyen a este grupo de pacientes que tienen una gran cantidad de miocardio isquémico en riesgo, que gozan de muy buenas condiciones de salud en términos generales, que muestran lechos coronarios distales revascularizables y que existen condiciones en las instituciones donde son atendidos para poder llevar a cabo una cirugía dentro de las siguientes 6 horas posteriores a la angiografía. La presencia de arritmias ventriculares potencialmente letales son también una indicación clara de cirugía. Las complicaciones mecánicas del infarto cada vez las vemos menos gracias al tratamiento temprano del infarto con lo que ya hemos mencionado, el tratamiento farmacológico, la angioplastía primaria. Y estos casos que hace unos 20 años los veíamos con mucha frecuencia, ahora son prácticamente una rareza dentro de nuestros hospitales. La insuficiencia mitral aguda de origen isquémico por disfunción o ruptura de músculo papilar o cuerdas tendinosas de la válvula mitral, la ruptura del septum interventricular que va a provocar una comunicación interventricular con cortocircuito de izquierda a derecha que puede llegar a causar una importante repercusión hemodinámica que puede llevar a la muerte al paciente, y la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Son pacientes que sobreviven y que desarrollan falla cardíaca crónica, desarrollan aneurismas ventriculares, en fin, son casos que tienen una muy mala calidad de vida en los años subsecuentes. Si esto se maneja solo con tratamiento médico, la mortalidad es cercana al 100%. La mayoría de estos pacientes van a requerir una reparación quirúrgica de emergencia, sea del defecto, sea causado por el infarto, la insuficiencia mitral, la ruptura del septum o la ruptura de la pared libre. Y en una cirugía de urgencia se puede llevar a cabo la corrección del defecto y la cirugía de revascularización en el mismo tiempo quirúrgico. Solo con tratamiento médico esto no es posible. Tenemos 2 estrategias de abordaje en este grupo de pacientes. Uno puede ser la cirugía de revascularización coronaria y la corrección del defecto en el mismo tiempo quirúrgico, o, como muchas veces hacemos hoy en día, la angioplastía de la arteria culpable y la posterior reparación del defecto mecánico por cirugía. Hemos observado que la revascularización mediante angioplastía no siempre disminuye la repercusión hemodinámica del defecto mecánico, y el retraso del tratamiento quirúrgico puede conducir a la muerte del paciente. Sin embargo, en algunos pacientes puede ser apropiado reperfundir inicialmente al paciente con angioplastía
o fibrinolítico y luego someterlo a cirugía. Un ejemplo claro puede ser una paciente con una lesión oclusiva aguda de la arteria circunfleja que causa insuficiencia mitral isquémica grave y que además tiene obstrucciones significativas en la descendente anterior y en la coronaria derecha. En este paciente podría beneficiarse de la angioplastía de la circunfleja, que es el vaso culpable, y posteriormente revascularizar la descendente anterior y la coronaria derecha en el mismo momento quirúrgico que se lleva a cabo la reparación o reemplazo de la válvula mitral. Actualmente hay consenso en que la cirugía ofrece mejores resultados en pacientes estables con enfermedad de tronco coronario izquierdo, en pacientes trivasculares y los pacientes diabéticos, por ejemplo. Sin embargo, en el contexto de los síndromes coronarios agudos, la evidencia científica no cuenta con la suficiente fortaleza a favor de una o de otra modalidad terapéutica. De aquí la importancia de contar con un grupo multidisciplinario de médicos y de cirujanos que puedan definir cuál es la mejor modalidad terapéutica para cada uno de los pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, en este caso, que se presenta con obstrucción aguda de la coronaria descendente anterior, no se ve, se llena por colaterales, un vaso delgado, se ve delgado porque tiene poco flujo, además tiene lesiones en el territorio de la circunfleja, de donde, aunque tiene una lesión, la circulación colateral va de esta arteria a la descendente anterior. Este es otro caso que pueden ver ustedes acá. ¿Cómo son pacientes que tienen lesiones trivasculares difusas, enfermedad difusa, vasos pequeños, pero aún así puede uno encontrar vasos revascularizables que pudieran hacer que este paciente tuviera una mejor evolución? Vean ustedes aquí cómo se pinta una descendente posterior de bastante buen calibre para la revascularización coronaria. Algunos pacientes con infartados tienen una presentación tardía de más de 12 horas. Si el paciente se presenta asintomático, ya no es necesaria ninguna intervención urgente. Pero hay algunos casos que desarrollan angina recurrente o tienen angina inducida en los estudios de medicina nuclear o en una ecocardiografía dinámica. Son pacientes que tienen un reinfarto y que necesitan atención mediante cateterismo o cirugía. Para este grupo de pacientes se sugiere seguir las recomendaciones hechas para pacientes con cardiopatía isquémica estable y seleccionar el método de tratamiento más adecuado de acuerdo a un consenso que debe tomarse en el Heart Team que debe formarse en cada uno de los hospitales. Algunos pacientes con infarto que han sido tratados mediante angioplastía primaria, considerada exitosa, desarrollan angina recurrente que puede ser debido a isquemia en un territorio no reperfundido en el momento de la angioplastía primaria. Estos pacientes deben ser referidos para una nueva angioplastía o a cirugía de revascularización coronaria, y para los pacientes con enfermedad trivascular que entran en esta categoría o en las primeras 48 horas después del infarto, las guías establecen que la cirugía de revascularización de urgencia es un método razonable en comparación con una estrategia de espera, retrasando el tratamiento de manera innecesaria y riesgosa. En el mundo real, la cirugía nosotros la llevamos a cabo muchas veces en pacientes que tienen lechos inaccesibles, territorios revascularizables cortos, arterias de diámetro pequeño, arterias con inflamación aguda y crónica, que es lo que principalmente vemos en los pacientes diabéticos, lo cual hace que técnicamente el procedimiento de revascularización coronaria sea mucho más complejo. ¿Cuál es el mejor momento? Ya que decidimos hacer la cirugía, ¿cuál es el mejor momento? Y creo que el momento óptimo depende de la indicación quirúrgica. Los pacientes con isquemia persistente, con choque cardiogénico,
Pacientes en los cuales ha fracasado la angioplastía o que tienen complicaciones mecánicas del infarto son indicaciones claras para una operación de emergencia. El momento óptimo en los pacientes más estables, con indicación de cirugía, no está claramente establecido. Algunos estudios han mostrado una mayor mortalidad cuando la cirugía se lleva a cabo en las primeras horas después del infarto. Y esta morbilidad y mortalidad en la cirugía temprana está relacionado principalmente con mayor sangrado trans y posoperatorio que presentan estos pacientes, debido a que casi todos ellos han tenido, como ya lo dijo el doctor Guzmán, una administración previa de agregantes plaquetarios. Casi todos los pacientes se les ha administrado una dosis de aspirina, una carga de clopidogrel que puede ser hasta de 600 miligramos. Se han usado dosis de al menos 5.000 unidades de heparina convencional o heparinas de bajo peso molecular, que principalmente estas últimas son de muy difícil manejo en el quirófano. Se requieren en estos pacientes contar con muchos hemoderivados, principalmente plasma y féresis plaquetarias para poder controlar el sangrado. Y obviamente esto contribuye a una evolución mucho más tórpida de los pacientes que muchas veces desarrollan complicaciones pulmonares. En nuestra opinión, los pacientes que se presentan dentro de las primeras 6 horas posteriores a la aparición de los síntomas deben operarse de manera urgente para maximizar el rescate de tejido miocárdico. El objetivo debe ser completar la revascularización dentro de las primeras 12 horas posteriores al inicio de los síntomas, como ya se ha dicho, si es que va a ser con cirugía, y si va a ser con las otras técnicas ya mencionadas, se puede obtener esto en un tiempo mucho más breve. Los pacientes que se presentan más de 6 horas después del inicio de los síntomas, cuando la necrosis miocárdica ha alcanzado su punto máximo, es preferible diferir la cirugía de 3 a 4 días para disminuir la mortalidad y la morbilidad, incluidas las complicaciones hemorrágicas. Para los pacientes con isquemia recurrente o inducible o quienes presentan un reinfarto, particularmente aquellos con enfermedad multivascular, la cirugía en las primeras 48 horas es una estrategia razonable en comparación con una revascularización más tardía. Debemos considerar que la cirugía que se lleva a cabo una semana después del infarto tiene resultados semejantes a los que se llevan a cabo en un paciente con angina estable. Y por esta razón, muchos equipos, incluido el nuestro, optan por esta estrategia, esperar al menos una semana, manteniendo al paciente estable de la mejor manera para que llegue en buenas condiciones a la cirugía. Se deben considerar varios aspectos técnicos en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria en el contexto del infarto agudo con elevación del segmento ST. Debemos minimizar el tiempo de isquemia. Es importante y es un componente crítico la estrategia general dirigida a reducir la lesión miocárdica y la disfunción orgánica sistémica, llevando a cabo una operación expedita para cortar el intervalo durante el cual el paciente está activamente isquémico o hemodinámicamente inestable. El paciente tiene que estabilizarse y llevarse al quirófano lo más pronto posible. La reanimación se debe continuar en el camino a la cirugía y se deben evitar demoras innecesarias. El uso agresivo de medicamentos inotrópicos, el balón intraórtico de contrapulsación son fundamentales para lograr la estabilización hemodinámica del paciente. Si estas medidas resultaran insuficientes, tenemos que pensar de inmediato en el uso de ECMO, de oxigenación con membrana extracorpórea, o establecer la circulación extracorpórea con canulación periférica. Si bien es cierto que tanto el ECMO como la bomba de circulación extracorpórea no mejoran la circulación coronaria, contribuyen a mantener bien perfundidos todos los demás órganos de la economía, con lo cual se puede llevar a cirugía a un paciente en mejores condiciones generales. El balón intraórtico de contrapulsación es pues un complemento extremadamente importante en el tratamiento quirúrgico de los pacientes con infarto agudo o con complicaciones mecánicas del infarto y deben formar parte del armamentario quirúrgico de los hospitales. El otro tema es qué hemoducto le vamos a poner, qué injerto vamos a usar en estos pacientes. Si es un paciente estable, se pueden usar injertos arteriales, que es
lo que se prefiere y hay un consenso mundial de que es lo que debe uno usar. Sin embargo, si un paciente se encuentra inestable, es preferible usar un injerto venoso para sacar adelante a este paciente. Esto permite una revascularización más rápida y permite incluso administrar soluciones cardioplégicas directamente, controlar la repercusión en el área de isquemia aguda y evitar el vasoespasmo postoperatorio en pacientes que generalmente van a recibir dosis importantes de vasopresores. Por supuesto que si las condiciones del paciente lo permiten, debemos optar por los hemoductos arteriales. Es bien conocido que la arteria mamaria interna, como puente a la arteria descendente anterior, ha demostrado la mejor tasa de permeabilidad a más de 20 años de seguimiento en todos los grupos posoperados. De aquí que lo más recomendable sea el uso de puentes arteriales. Se recomienda el uso de las dos arterias mamarias y de la arteria radial. La revascularización coronaria se puede llevar a cabo con o sin bomba de circulación extracorpórea. Ambas son técnicas aceptables para el manejo en el paciente infartado. El problema de llevar a cabo la cirugía sin el apoyo de la bomba es que puede estar un paciente inestable. Hay territorios más difíciles de ver con claridad. Son muchos los pacientes con enfermedad difusa y pedazos pequeños, especialmente los pacientes diabéticos, y la revascularización puede ser incompleta. Los riesgos de la circulación extracorpórea se refieren principalmente a un porcentaje ligeramente mayor de eventos vasculares cerebrales, sangrado, insuficiencia renal y complicaciones respiratorias. Pero este riesgo lo supera el mayor porcentaje de revascularización completa y el menor riesgo de reintervenciones del paciente, dando como resultado una mayor supervivencia y una mejor calidad de vida. Un enfoque alternativo, moderno, basado en el trabajo en equipo, en este Heart Team, que es lo que hemos venido mencionando, es una intervención híbrida. Un subconjunto de pacientes con una anatomía adecuada puede beneficiarse de una cirugía sin bomba, mínimamente invasiva, una revascularización con arteria mamaria interna a la coronaria descendente anterior, que lo podemos hacer rápidamente y sin muchas dificultades, junto con una angioplastía a las otras arterias coronarias que tengan lesiones significativas. En grupos seleccionados de pacientes, eso se puede lograr en el mismo tiempo de intervención en una sala de operaciones híbrida, como la que se muestra en esta fotografía, pero en nuestros países es muy difícil conseguir todo este equipamiento y el procedimiento de la misma manera se puede llevar a cabo por etapas. Primero hacemos la revascularización y luego se lleva a la sala de hemodinámica para completar la revascularización de los otros territorios. Tenemos aquí, para que se den cuenta, el tiempo que se toma hacer la disección de los puentes. Se puede trabajar en equipo simultáneamente, mientras un grupo está procurando la arteria radial, que aquí la vemos en este cine. Otro grupo está trabajando en la disección de la arteria mamaria izquierda para hacer la cirugía de revascularización, y así se puede ganar un poquito de tiempo. Se pone el paciente en circulación extracorpórea, se mide el flujo de la arteria mamaria, como lo vamos a ver ahí en este cine. Es un flujo adecuado y entonces vemos a través de probadores que la arteria que vamos a revascularizar tiene un lecho adecuado y se procede a hacer la anastomosis a la arteria enferma, como se puede ver en este cine. Como conclusiones, pues la cirugía sigue teniendo un papel, aunque en un menor número de casos, en los síndromes isquémicos coronarios agudos. Son obviamente pacientes de alto riesgo en condiciones críticas de salud que tienen que ser llevados a cirugía. Por lo tanto, necesitamos herramientas adecuadas para establecer el diagnóstico y proporcionar el manejo oportuno y de calidad a este grupo de pacientes. Esto solo se puede lograr mediante el trabajo en equipo para poder elegir el mejor abordaje para cada uno de los pacientes. Como ya se ha dicho, cada vez son menos casos que van a cirugía y esto representa un reto importante
para el equipo quirúrgico. Termino con este pensamiento. Muchas veces damos mucho más peso a las condiciones generales del paciente, pero realmente el verdadero peso está en nosotros, en los cardiólogos y los cirujanos, que podemos hacer una medicina orientada al paciente para ayudarlo, mejorar su calidad de vida y mejorar su supervivencia. Pues aquí termino agradeciendo la atención con la que me han escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Samuel Ramírez, por magnífica presentación. Pues esperamos tenerlo pronto en Guatemala para poder desarrollando esta de cirugía vascular y con su experiencia pronto. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer hay varias preguntas. Me gustaría tal vez, por favor, los expositores pueden poner los panelistas pueden activar su cámara. Ahí vamos a hacer una pregunta básicamente por expositor, porque por cuestiones de tiempo. Para el doctor Diego Araiza, no sé si el doctor Diego Araiza se encuentra ahí. Y si no, voy a empezar con la pregunta hacia el doctor Guzmán. Doctor Guzmán, le están preguntando si usted cree y es posible unificar el sistema de atención privado y público para poder crear un código infarto y ver si es posible también incluir el seguro social para crear el código infarto. Complicado. Yo creo que la respuesta va a ser breve. Es complicado, se requiere una voluntad política y mucha negociación, mucho lobby para poder unificar al seguro, la iniciativa privada y el sector público para este tipo de estrategias. En México les funcionó lo del seguro popular, que creo que ya cambió de nombre, pero acá en Guatemala, sin una iniciativa gubernamental de este tipo, creo que no lo vamos a lograr. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Cornejo. Y dice, doctor Cornejo, en su estudio de investigación, si ya tiene algunos resultados y cuántos hospitales hay incluidos, si están incluidos solo hospitales nacionales o centros de salud, o qué centros son los que están involucrando en su estudio. Ya, gracias por la pregunta. Primero, aclarar el estudio, pues es un estudio en equipo, ¿verdad? No es mi estudio, es un estudio en equipo de varias personas. Por metodología, pues decidimos agarrar hospitales regionales. Entonces, actualmente no tenemos resultados porque estamos en fase de recolección de datos, son 3 años, este es el primer año, y este año tenemos 6 hospitales. Entonces, estamos ya terminando de planificar el año 2021 y 2022. Perfecto, gracias. Dice para el doctor Diego Araiza o el doctor Cornejo, dice, doctor Diego Araiza, ¿el código infarto en México ha impactado de manera positiva en los gastos médicos de algunos pacientes posterior a la intervención que ustedes están haciendo? Gracias, doctor. Mira, es un tema complicado de entender si se le ve superficialmente, pero muy sencillo si uno toma todo el contexto. Una angioplastía primaria es muy costosa. Me atrevo a decir que en un hospital privado o inclusive para nivel público rondará 100,000 o más pesos mexicanos, que es el equivalente a $5,000 aproximadamente, como mínimo, más honorarios, gastos de servicio, etcétera. Es lo que se invierte en la primera instancia, más los cuidados a largo plazo. Pero sin duda, los gastos que uno se ahorra como sistema de salud, como aseguradora, como hospital, si atiende a un paciente de forma rápida, si reperfunde rápidamente, son más que costo efectivos. Uno gastando ese dinero previene una muerte o una discapacidad en edad productiva y además se ahorra todos los costos que son tremendos en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca a largo plazo. Entonces existen múltiples estudios multinacionales prospectivos y que han dado la razón a que el tratamiento del infarto es costo efectivo para los sistemas de salud, los tomadores de decisiones y los diferentes partes que intervienen, tanto seguridades sociales, hospitales, como médicos. Entonces, sin duda, puede ser que sea muy costoso para el paciente, pero tiene que haber una forma, buscar a través de diferentes partes, apoyos, terceras formas, convenios entre iniciativa privada y pública
para apoyar a los pacientes que muchas veces no lo pueden solventar, pero sin duda es una decisión que los sistemas de salud, cuando la toman, ahorran costos a largo plazo. No sé si con eso mi pregunta más o menos. Perfecto, está muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una pregunta para el doctor Ramírez. Dice, ¿cuál es la estrategia de manejo que utilizan de sangrado los pacientes que son llevados a sala de operaciones, a una cirugía de revascularización, después de una angioplastía fallida? No tenemos muchos protocolos ahora de ahorro de sangre. Obviamente todos los pacientes entran con un recuperador celular para poder recuperar toda la sangre que se pierde en el trans y postoperatorio. Todos los pacientes entran con 2 o 3 aféresis de plaquetas listas para poder ser infundidas una vez que uno termina la circulación extracorpórea. Contamos con medicamentos que pueden disminuir la trombolisis en los pacientes. En fin, hay muchas estrategias que estamos usando para poder sacar adelante a estos pacientes. Aún así, la tasa de reesternotomía en este grupo de pacientes es elevada. No debe considerar que en términos generales uno tiene una tasa en un paciente electivo que es más o menos el 2%. Esto se puede subir hasta el 12% en un paciente que se opera después de a veces no angioplastía, a veces solo van a un cateterismo diagnóstico. Y para hacer el cateterismo diagnóstico, el intervencionista se prepara para hacer una angioplastía y le da la dosis de antiagregante plaquetario, aspirina, clopidogrel y a veces heparinas de bajo peso molecular, y a ese paciente es el que uno se tiene que enfrentar con ya todos esos antiagregantes encima que van a ser causa de sangrado postoperatorio y motivo de reintervención, y que también esto es una causa también de infecciones mediastinales, ¿no? Entonces, sí son pacientes que se someten a un riesgo mayor que un paciente electivo. Pero, contrario a eso, podemos tener un paciente con una mejor calidad de vida y una mejor supervivencia. Como lo dijo Diego, es difícil establecer los gastos porque uno tiene que decir comparado con qué estamos comparando lo que nosotros estamos invirtiendo en ese paciente. Si tenemos un paciente que se regresa a la vida productiva y que no va a tener que estar en una clínica de falla cardíaca toda su vida, habremos ganado mucho. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación. Yo creo que es importante mantener siempre el concepto de lo que estamos manejando en este taller de reperfusión. El único objetivo aquí es unificar criterios diagnósticos y unificar tratamiento para poder brindarle a ese paciente que viene hacia nosotros un adecuado tratamiento en el síndrome coronario agudo. Entonces, queremos darle las gracias a todos los exponentes el día de hoy. Tenemos muchas felicitaciones de parte de muchos espectadores que nos están viendo. Y recordarles que mañana a las 6 de la tarde de Guatemala, 7 de la tarde de México, vamos a estar manejando el algoritmo de ICAT, que es la identificación, confirmación, la activación del sistema y el tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo. Entonces, por el día de hoy solo me despido y agradeciendo de nuevo a todas las personas que estuvieron durante este taller y a todos los panelistas por su magnífica presentación y el aporte hacia un pequeño cambio. Muchas gracias a todos y feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Mañana.